la cimentación de estructuras, de obras de infraestructura en zonas de carsticidad. Los vacíos, los hundimientos, la presencia de dolinas, úbalas y polves representan una amenaza para las obras de infraestructura y se requiere plantear soluciones de cimentación y de mitigación de la carsticidad. Las fundaciones en terrenos kársticos son complejas. ¿Por qué? La presencia de suelo arcilloso blando. La arcilla, producto de la meteorización de la roca carbonatada. Presencia de vacíos, presencia de cavernas, de zonas de disolución en la roca. Presencia de pináculos, de salientes de roca y de grandes bloques de roca, lo cual genera un manto de suelo superficial no uniforme. La incertidumbre resultado de la proceso técnica no es fácil de interpretar. Los ensayos de geofísica, los mismos sondeos, por ejemplo, la roca, muy dura, tiene resistividad alta. Y los vacíos también tienen resistividad alta. Pues en ocasiones se confunden bloques de roca sana con vacíos. Incertidumbre en el análisis de la geotecnia. La posibilidad de asentamientos diferenciales. Y los desplazamientos horizontales hacia las dolinas. O sea, la roca trata de moverse hacia las zonas de dolinas. Movimientos lentos, pero significativos. Y no es fácil predecir la estabilidad en un terreno kárstico. Debe tenerse en cuenta la posibilidad del colapso del terreno superficial y la formación de dolinas. No es un caso muy común que se generen colapsos repentinos. Ese colapso es una amenaza muy grave para la infraestructura, pero el que haya carsticidad no quiere decir que va a haber colapso repentino. Se requiere para que haya colapso que haya primero grandes cavernas y segundo, que el suelo superficial encima de las cavernas no sea muy competente. No es común que se presente colapso en zonas de roca, en zonas donde hay vacíos en la roca. Los colapsos se presentan cuando hay vacíos y sobre los vacíos hay material no muy competente. Otra amenaza a tener en cuenta para la cimentación, la subsidencia del terreno. En grandes zonas planas, semiplanas, en zonas de porges, úbalas, se pueden presentar hundimientos generalizados de zonas significativas de terreno. Muy complejo de resolver. Especialmente cuando los espesores de material alterado
son grandes. Y en este hundimiento, en esta subsidencia, debe tenerse en cuenta los asentamientos diferenciales. La susceptibilidad a que se presenten asentamientos diferenciales de formaciones no uniformes es generalmente alta por la meteorización no uniforme y la presencia de vacíos en la roca, dolinas, úbalas, polques y afloramientos no uniformes de roca. El perfil de suelo generalmente no es uniforme. Hay zonas con vacíos, zonas muy meteorizadas y zonas de roca. Parte de la cimentación puede quedar en roca, parte de la cimentación sobre vacíos, lo cual genera inclinación, lo cual genera asentamientos diferenciales. La heterogeneidad del perfil de suelo debe tenerse en cuenta, debido a que esa meteorización diferencial, que en una zona está más meteorizada la roca, en otra zona la profundidad de meteorización es menor, puede generar asentamientos diferenciales significativos de la cimentación. Ese es tal vez uno de los problemas más comunes en cimentaciones en zonas kársticas. El asentamiento diferencial por presencia de vacíos. Los vacíos por casticidad pueden presentar asentamientos. Y los asentamientos no son parejos, porque los vacíos están localizados. La presencia de dolinas por la disolución de la roca genera comúnmente una gran susceptibilidad a los asentamientos diferenciales, como también a los movimientos horizontales del terreno hacia las dolinas. Asentamiento diferencial y movimientos horizontales. Los problemas más comunes en cimentaciones en zonas kársticas. Los desplazamientos horizontales de la roca y del suelo hacia las dolinas o úbalas puede afectar grandes áreas alrededor de las depresiones kársticas. Se dice que hasta una distancia igual o similar al diámetro de la dolina se presentan movimientos horizontales hacia la dolina. Y este tema de los movimientos horizontales es muy común en zonas de montaña. Porque en zonas de montaña, adicionalmente a la presencia de las dolinas, hay diferencia en el terreno, o sea, hay pendiente del terreno. Y la pendiente del terreno más la dolina facilitan que se presente desplazamiento horizontal y agrietamiento del suelo alrededor de la dolina. Tenemos las amenazas. Ahora las soluciones. Soluciones. Rellenar los vacíos, inyectando lechada de cemento, inyectando mortero, rellenar los vacíos. Cimentaciones especiales, especialmente pilotes y micropilotes. Y levantamiento del terreno inestable y reemplazo por material competente. Cimentaciones. Micropilotes. Se perforan micropilotes, pilotes de pequeño diámetro. Y pilas o caissons hasta la roca competente. Micropilotes. Pilotes. Pilas de concreto. Los micropilotes perforados de pequeño diámetro tienen una gran ventaja. Perforando
se pueden pasar los bloques de roca. Los bloques de roca que los hay inmersos en el perfil de suelo y bajar el micropilote hasta roca competente, roca que no sufre deformaciones. Los micropilotes, aunque no es fácil la construcción de micropilotes. ¿Por qué? Porque al inyectar la lechada, se pueden necesitar grandes cantidades de lechada, porque adicionalmente al micropilote, la lechada termina llenando los vacíos. Los micropilotes actúan como puente entre las zonas duras, las zonas de diferente profundidad de meteorización, y generalmente no tenemos información previa de la heterogeneidad del terreno. Y la longitud de los micropilotes generalmente se define en el momento de la perforación, garantizando que el micropilote baje a un manto de roca competente. Puenteo de los vacíos utilizando micropilotes. Una cimentación en que se colocan micropilotes para puentear, para evitar las deformaciones horizontales. Y en ocasiones se acostumbra a utilizar pilotes con casing metálico. El casing metálico sobrepasa las zonas de los vacíos y impide que se pierda concreto, que se pierda lechada hacia los vacíos. El casing metálico en pilotes, sin embargo, debemos tener en cuenta que típicamente tenemos roca, bloques de roca dura, y no es fácil perforar pilotes de gran diámetro. Preferiblemente se utilizan los micropilotes de 20, 25, 30 centímetros de diámetro. Y la construcción de pilas o quesos. ¿Cuál es el problema de los pilos o quesos? Que usted va al perforar, al excavar, vamos a encontrar grandes bloques de roca dura y se puede requerir martillo percutor y explosivos. Y en muchas ocasiones no se permiten los explosivos o no es viable utilizarlos. La construcción de grandes pilas de concreto requiere de que excavemos bloques de roca relativamente dura. Micropilotes, pilas o caissons, pilotes, grupos de pilotes bajo la roca. O sea, no pilotes para puentear, sino pilotes para cimentar a la roca competente. Igualmente, cuando hablamos de pilotes, hablamos de perforar la roca, de perforar la roca dura, comúnmente presente en zonas kársticas en montaña. Los grupos de pilotes pueden utilizarse como puenteadores para uniformizar el sistema de cimentación a profundidad y servir de puente sobre los vacíos, o puede bajarse los pilotes para que quede cimentado todo el sistema sobre roca competente. No es fácil. No es fácil cimentar en zonas de karsticidad. Los pilotes tratan de desviarse. Al llegar a un bloque de roca, el pilote perforado se va desviando en el momento de la construcción. Y la presencia
de materiales demasiado duros que dificultan la perforación, especialmente si los pilotes son de diámetro significativo. Y si no se posee un equipo suficientemente competente para perforar los micropilotes pasando los bloques de roca muy dura. Y se debe garantizar que la roca sea roca masiva, roca competente. Con frecuencia, los pilotes se suspenden sobre bloques de roca debido a la dificultad de construcción y al desconocimiento del detalle del perfil heterogéneo del sistema kárstico, del perfil de suelo y roca. Cimentación. Pilotes, micropilotes, caissons. Otra solución utilizada en zonas kársticas es el reemplazo del suelo. Se levanta el suelo subsuperficial a 2, a 3, a 5 metros de profundidad. Se reemplaza por suelo uniforme compactado. Suelo de buena calidad. Se uniformiza el perfil de suelo hasta determinada profundidad, lo cual actúa como puente para el sistema y elimina en buena parte los asentamientos diferenciales. Y es común en estos reemplazos el uso de geosintéticos. Se baja el suelo, se retira el suelo no competente y se reemplaza por un relleno con capas de geosintético. Los geosintéticos ayudan a darle capacidad a ese relleno para puentear los vacíos en el terreno kárstico. Muy común, especialmente en vías, levantar el terreno en la zona kárstica, reemplazarlo con un relleno competente, de buen material, con geosintético. Y hacer vigas. Vigas de gran extensión y espesor. Vigas para servir de puente. O sea, para pasar los vacíos, para eliminar los asentamientos diferenciales y también los movimientos horizontales. O sea, el uso de vigas para minimizar los movimientos horizontales en la zona kárstica. Generalmente se recupera suelo y se coloca sobre ese suelo recuperado vigas o placas que le den capacidad al sistema para evitar asentamientos diferenciales y deformaciones horizontales. Rellenar los vacíos utilizando lechada, utilizando mortero, utilizando diversos tipos de productos que los hay para inyección. Rellenar los vacíos en la roca kárstica. Inyecciones de lechada, inyecciones de mortero, una inyección escalonada de baja fluidez en etapas, o sea, una mezcla viscosa. Sí, a veces le echa ceniza, se le echa arena a la lechada y inyectar. Se recomienda que cuando vaya a haber proyectos de inyección, realicemos previamente unos ensayos de caracterización de implementación del sistema, cambiando la fluidez, cambiando la presión de inyección, la profundidad de los sitios de inyección, hacer unas pruebas de inyección antes de diseñar completamente el sistema de inyecciones, de inyectar los vacíos en zonas kársticas.
y obras superficiales de control hidráulico. Minimizar la infiltración de agua en la zona cercana a la cimentación. Canales, sistemas de control del agua superficial para minimizar la infiltración de agua, minimizar la disolución. Tenemos entonces unas amenazas. Unas amenazas de hundimiento generalizado, de colapso, de deformaciones horizontales, de asentamientos diferenciales de la cimentación. Y tenemos soluciones. Micropilotes, reemplazar el suelo, utilizar geosintéticos, inyecciones, diseñar soluciones en zonas cársticas. Muchas gracias.